gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, vamos a ver en la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 5. El libro de Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver el versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2. Dice así: Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ya se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hasta ahí. Bueno, esta historia comienza así: y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La historia comienza hablándonos de Naamán. Naamán dice que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice que era un hombre por medio del cual Dios había dado muchas victorias al rey de Siria. ¿Sí se oye en la bocina? Un poquito. Bueno, es difícil que yo me agache, entonces ahí en el staff a ver si pueden ayudar para que se escuche. Sí, porque yo también me siento que me falta punch, me falta power, dice algo, ¿no? Entonces dice que ahora sí, ¿no? Dice que de Israel de Siria habían salido bandas armadas. Primero nos habla sobre Naamán, la primera imagen, Naamán siendo un general por mano del cual Dios había dado muchas victorias al pueblo de Siria, y un hombre valeroso en extremo, pero que tenía un detalle: la lepra. Es decir, la lepra en la Biblia es símbolo del pecado, y Naamán, un hombre que ha logrado muchas cosas, pero con la lepra se va a morir, ¿no es así? Entonces lleva la sentencia de muerte, no importa qué tan valeroso, qué tan grandes logros ha tenido, si al final muere por la lepra. Entonces representa a la humanidad, que sin duda alguna podría tener algunas cosas humanas de las cuales gloriarse. Por cierto, dice, Dios había dado victoria por medio de Naamán, que significa que ni siquiera era que Naamán realmente, sino más bien era Dios quien le había permitido. Esto es lo que yo les compartía hace tiempo diciendo: realmente la pesca nunca había sido por nosotros, siempre Dios nos había dado. Lo que Dios hace cuando de repente nuestra pesca fracasa no es fracasarnos, sino más bien permitirnos ver lo que por nosotros mismos en realidad podemos o no podemos. Pero ¿qué pasa? Este hombre Naamán tenía la lepra. Significa una persona que necesita recibir la salvación. A pesar de los logros o de las maravillas o de los alcances que hubiera tenido, pero finalmente iba a morir. Así hay muchos hoy en día, valerosos en extremo, con grandes méritos, con grandes cosas que Dios es que le ha dado, pero que se cree que Él ha logrado, que ha hecho,
pero qué bueno que Dios conserva algo que nos hace ver que necesitamos su salvación. Sin importar cuán valeroso en extremo, cuántas victorias hayas alcanzado, pero si tienes lepra vas a morir. Entonces representa al hombre que necesita salvación. Luego la escena cambia para explicarnos sobre una muchacha que estaba trabajando como esclava de Naamán, como sierva de la mujer de Naamán. Pero qué interesante, para hablarnos de esta esclava, la Biblia no comienza diciendo, pero la mujer de Naamán tenía una esclava, ¿verdad? ¿Cómo comienza explicándonos? Entonces nos quiere explicar cómo llegó esa mujer a estar bajo la esclavitud o bajo la servidumbre de la mujer de Naamán. Lo cual parece muy extraño. No corresponde con la narrativa bíblica, porque la narrativa bíblica, piénsenlo, cuando nosotros miramos en la Biblia, pasajes que abarcan millones de años o miles de años, están puestos en apenas un versículo. ¿Qué significa? La Biblia no tiene un estilo de describirnos detalles solamente porque le interesan mucho los detalles. Si le interesaran los detalles, ¿cuántas hojas se hubieran escrito para describir la creación? Pero la Biblia dice que Dios creó todo en 6 días, ¿no? Y párale. ¿Qué significa? Para Dios lo importante es describir las cosas que tienen que ver con testificar, con dibujarnos el corazón de Dios. Por eso en el libro ¿cuál es el libro de? Me parece que es el Evangelio de Juan, en donde al final, o es el de Marcos, es Juan, ¿no? Donde al final dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesucristo dijo, no cabrían en todos los libros de la tierra. Pero las que se escribieron para dar testimonio, para la fe. Eso no solamente debemos aplicar a Juan, debemos aplicar a toda la Biblia. Cuando la Biblia dice algo, no dice solamente por descripción general, algo nos quiere expresar. Y es muy extraño que un pasaje, que la Biblia se tome el tiempo para hablarnos de la sierva de Naamán. Fíjense, no nos dice su nombre, ¿o alguien sabe el nombre de la sierva de Naamán? No nos dice su nombre, no nos dice otras cosas que a nosotros nos interesarían más, pero sí nos dice de dónde salió esa mujer. ¿De dónde salió? Entonces el versículo 2 dice, y de Siria. Fíjense cómo es muy rara esta narración. Termina diciendo, este hombre valeroso en extremo, pero leproso, en el versículo anterior. Luego la siguiente escena, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. No tenía que decir simplemente, ¿y la mujer de Naamán tenía una sierva? Pero se toma la molestia de pasar hasta cuando esa mujer, ¿de dónde la secuestraron? Que de Siria habían salido bandas armadas, secuestraron a una mujer, la habían llevado cautiva y entonces la habían hecho esclava de Naamán. ¿Por qué la Biblia nos quiere expresar esto, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se toma la molestia de hablarnos del origen, de dónde salió esta mujer? Que ni su nombre nos dice, pero sí nos dice que la llevaron cautiva de la tierra de Israel. ¿Por qué? Claro, Dios nos quiere dar testimonio de una situación adversa. No es lindo lo que le pasó a la mujer, ¿verdad? Y la Biblia se toma el tiempo de contárnoslo. ¿De dónde salió esta mujer? Esta mujer no es cualquier mujer. Esta mujer salvó a todo el pueblo de Israel. Porque si es verdad que este hombre valeroso en extremo, por medio del cual Dios da victorias a Siria, se ponía contra Israel, que en el futuro lo iba a hacer. Pero si es verdad que este hombre se volcaba contra Israel, ¿cómo estaría Israel? Perdido, ¿no? Pero esta mujer es en la Biblia, en esta escena, una oportunidad para el pueblo de Israel. Por decirlo así, es una salvadora, ¿no? Es una salvadora, no solamente de Naamán, de su familia, no solamente de Siria, es una salvadora de su pueblo. Qué interesante, como lo que dijo el hermano Emilio, Dios usa unas situaciones muy raras, ¿no? Muy difíciles, para que nuestras vidas logren el propósito y el sentido que Dios les quiere dar, para gran salvación. Por eso en la mañana yo les compartí igual del apóstol Pablo. Cuando fue a Filipos, él fue dando por cierto, ¿no? A Macedonia,
dando por cierto que Dios les había llamado para que predicasen el evangelio. ¿Qué quiere decir? Él dio por cierto que esta era la voluntad de Dios. Pero en medio de aquella gran voluntad de Dios, él estaba muy feliz predicando a Lidia, y entonces la familia de Lidia comenzó a escuchar, y él decía, claro, esta era la voluntad de Dios, y de repente en la voluntad de Dios lo arrestan, lo calumnian, lo encarcelan, lo encadenan, lo golpean. Y cualquiera podría decir, eso te sacas por andar en la voluntad de Dios. Yo por eso quiero llevar la fiesta en paz, dice alguno. Ni con Dios, tampoco con el diablo, eso no existe. Y cualquiera se hubiera hundido en muchas confusiones, oscuridades, quejas, dudas. Y por estar hundido así no hubiera podido ver la oportunidad. La oportunidad que Dios está dando, precisamente su voluntad estaba en eso. Precisamente Dios tenía su voluntad en eso. Pero por nosotros encuadrar la voluntad de Dios. En la Biblia dice que no te harás imagen alguna de Dios, ¿no es así? De nada que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los mares, ¿verdad? ¿Por qué a Dios no le gusta que nos hagamos imagen de Él? ¿Qué significa? ¿Que no adoremos imágenes solamente? Significa que no tengamos conceptos preconcebidos acerca de Dios. Conceptos en los cuales decimos, Dios trabaja de esta manera, pero de esta otra manera no trabaja. Dios nos hizo el milagro de que no lloviera ese día en el Zócalo, pero al siguiente año nos hizo el milagro de que lloviera ese día en el Zócalo. Porque nosotros queremos hacer que Dios trabaje de una manera como nosotros concebimos Dios debe trabajar. Y cuando vemos que las cosas no suceden como Dios o como nosotros imaginamos que Dios tiene que hacer, nos frustramos. Por ejemplo, algún hermano me pregunta, pastor, gracias a Dios, ya estoy bien con mi familia, recuperé a mi familia, a mi esposa, pero ahora mi esposa esta cosita hace mal. ¿Por qué no cambia, pastor? Y yo me sorprendo porque digo, hermano, ahora no es el tiempo de ver los detallitos que faltan, ¿no? Ahora es el tiempo de que usted vea que a caballo regalado no se le ve colmillo, ¿no? Recibió mucha gracia de recuperar a su familia. Hermano, disfrute a su familia. Esos detalles el Señor son pinceladas que tiene que dar. Además, ¿por qué las tiene que dar como usted quiere, cuando usted quiere? ¿Por qué no espera al Señor? Él con su palabra va a trabajar. Yo no digo que nos escudemos o que no queramos ver las cosas en las que estamos equivocados y Dios tiene que trabajar, pero vamos a permitir que Dios trabaje a su tiempo, en su forma. Muchos hermanos y hermanas se afanan por su familia. Especialmente yo les contaba el testimonio de la hermana Margarita en Puebla. Ella recibió salvación y Dios la hizo estar muy preciosamente en la iglesia, sirviendo, ayudando. Su esposo no se le oponía, pero su esposo lo que se oponía es que ella siempre lo estaba presionando. Tienes que venir tienes que venir. Él decía, no, yo estoy feliz donde estoy. Primero me sacaste del catolicismo y ya me trajiste aquí. ¿Ahora qué quieres, que me vaya a otro lugar? ¿Quién te entiende? Pues era entendible lo que le pasaba. Ella habló con todo el mundo, díganle a mi esposo, díganle a mi esposo, díganle a mi esposo. Un día el pastor habló con ella, hermana, su esposo no está cerrado, está escuchando la palabra de Dios. Déjelo, la misma palabra un día le va a abrir los ojos. Porque si está abierto y está escuchando la palabra de Dios, un día la palabra de Dios va a tocar a su corazón, un día Dios va a obrar, usted verá. Y la hermana decía, sí, pastor, gracias. Luego decía, dígale a mi esposo. Y otra vez lloraba, es que mi esposo no quiere ir al retiro y así, ¿no? Su esposo iba a todos los retiros, más que muchos hermanos. Pero ¿qué pasó? Un día le llegó el tiempo a su esposo. Poco a poco empezó a acercarse más a la iglesia porque se dio cuenta y comenzó a amar y a anhelar la verdad. Y hoy, como les dije, hoy es un hermano principal entre la iglesia de Puebla, es uno de directivos. Yo me sentí muy feliz. En el retiro estaba repartiendo el vino y el pan. Yo dije, ay, el hermano Manuel, ¿quién lo viera? Tanto que dijo, yo aquí me quedo, ¿no? Ay, me sentía tan agradecido con Dios. Un día él me dijo, yo no voy a ir al retiro, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Y él me decía, ¿sabe por qué? Una, porque yo soy de otra iglesia. Número dos, porque yo acabo de entrar a trabajar recién, o sea, él ya tenía ese trabajo, pero recién cambiaron de administración y entonces nos cuentan como que recién iniciamos. Nos hicieron contrato nuevo, no nos dan vacaciones hasta que pasa el primer año.
Entonces, si yo pido ahora tiempo, me van a correr. Y de por sí estamos en la tablita, porque como entró nueva administración, nuevos dueños, están viendo a quién echar. Entonces, la verdad, pastor, no creo ir. Y yo me acuerdo que le contesté, hermano, pero usted no tiene que ir con su fuerza. Dios a usted lo va a llevar, le dije. Si Dios abre la puerta, entonces usted irá. Y él me dijo, pues si Dios quiere algo, ¿quién soy yo para contradecir lo que Dios quiere? Pues si Dios permite, con gusto yo me voy, dijo. Le dije, conste. Entonces, si Dios abre, usted va. Sí, ¿cómo no voy a ir si Dios abre? Voy a orar por usted y usted va a ir. Me dijo, yo no creo, la verdad, pero usted ore todo lo que quiera, yo no tengo problema con que usted ore. Y ahí nos ven orando a la hermana, a mi esposa, a mi pastor, el Señor y el hermano Manuel. Un día de repente llega la hermana. ¿Qué creen? Que le dijeron a todos los de la empresa que podían tomarse los días de vacaciones. Y entonces, hermana, su esposo ya se inscribió. No se ha inscrito, pero no le quiero decir nada, dígale usted. Y entonces llegué y le dije, hermano, supe que habían abierto los días de vacaciones para que pudiera salir. ¿Sí, usted cree? Usted dijo que si Dios abría, usted iba al retiro, le dije. Y me dijo, sí es verdad. Ni le había pasado por la cabeza que había sido por Dios, ¿no? Y entonces dijo, sí es verdad. Y fue al retiro, porque él es un hombre muy formal, la palabra dada se tiene que cumplir. Cuando regresó del retiro, pasó muy feliz. Cuando llegó el siguiente retiro, ¿qué me dijo? Hermano, ¿va a ir al retiro? Y me dijo, pastor, la verdad es que no quiero decirle, yo no quiero ir al retiro, me dijo. Porque siempre pasa, ¿no? Aunque en el retiro reciben gracia y bendición, regresan muy gozosos, no sé qué pasa, que al siguiente año otra vez están, no quiero. Creen que son ustedes, no son ustedes, es el faraón. Pero no, ni siquiera es realmente de ustedes ese corazón. Entonces él estaba, no quiero. Y le dije, hermano, pero si, no me diga lo de Dios, me dijo. Porque si Dios quiere, yo tengo que ir. Y le dije, hermano, pero si Dios quiere, ¿usted quién es para decir lo que quiere usted? Me decía, ay, por eso yo no quiero venir, porque aquí es puro si Dios quiere, ¿no? Ahora verlo me da mucho gozo, mucho agradecimiento. Pero la hermana se afanó en vano mucho tiempo, porque realmente Dios tenía preparado a su esposo, ¿no es así? Entonces Dios es quien prepara, Dios es quien hace. Pero nosotros con nuestro afán nos frustramos por sentir que Dios no se encuadra dentro de nuestro margen. Si Dios no trabaja de esta manera, entonces decimos, es el diablo que me está atacando. Y muchas veces el diablo no es, hermanos. Muchas veces es Dios que nos está despertando. Miren, vamos a ver Éxodo capítulo 22. Éxodo 22. Y vamos a ver el versículo 5. Dice así: si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Yo siempre había leído este versículo, sí entendiendo de que la bestia es alguna situación a nuestra vida que Dios suelta. Una bestia, que ¿quién es el dueño de aquella bestia? Dios es el dueño. Y siempre había sentido el corazón de Dios que suelta a su bestia, ¿no? A alguna situación o problema con la que está tratando de llamar nuestra atención. Porque somos muchas veces tan insensibles que no escuchamos a su palabra, a su voz, que no encuentra otra manera de voltear a verlo, ¿no? Entonces dice, ay, mi hijo, yo quiero darle lo mejor de mi viña, pero nomás no se deja, se aferra con su viña. ¿Qué tengo que hacer con su viña? Pues vamos a mandarle una bestiecita, ¿no? Pero esa bestia, a veces nosotros cometemos un error. Nosotros, cuando vemos que la bestia destruye el campo, salimos a pelearnos con la bestia. Y ahí nos ven, cochina bestia, lárgate de mi campo, la estás destruyendo. ¡Ay! Y empezamos a pelear con la bestia. Entonces ahí nace una pregunta, ¿cuál es más bestia?
Porque la bestia tú no la vas a convencer de dejar tu campo. Entonces el campo que es destruido, nuestro campo que es destruido, por una bestia, en realidad aquella bestia no llegó sola. Alguien la dejó salir, se le fue. Pero es que ustedes creen que nuestra vida, que es el campo de Dios, ¿a Dios se le va a escapar? ¡Chin! Se me soltó la bestia. Perdóneme, hermano, ¿no? Perdóneme, hermano Mario, sin querer le solté la bestia. No, sino que Dios la envía con un propósito, porque quiere que le busquemos. Porque el que ve la bestia destruyendo su campo no tiene que ir a pelear con la bestia, tiene que ir con el amo, con el dueño. ¿Y el dueño está obligado a qué? Restituirle con lo mejor de su viña. Amén. Entonces Dios nos está prometiendo lo mejor de su viña. Yo siempre había visto esto como que uno tiene que tener su campo y uno tiene que evitar que Dios suelte a su bestia para que nuestro campo no sea destruido. Pero escuché la predicación del evangelista Enoch Shin este miércoles en la Ciudad de México. Cuando escuché su predicación me dio otro ángulo. Dije, no es que nosotros debemos estar cuidando nuestro campo, que que Dios no tenga que soltar a su bestia para que no lo destruya. No. ¿Cómo podemos nosotros tratar de conservar nuestro campo cuando está el campo de Dios que nos quiere regalar? Cuando Él nos quiere dar de lo mejor de su viña. Entonces, ¿mi campo es algo que debo de cuidar de no ser destruido? ¿O mi campo es algo que debe ser entregado? ¿Cómo puedo comparar mi campo con lo mejor de su viña? Entonces yo entendí porque Él nos dio su testimonio. Él fue a Corea, iba al seminario. Y él pensó, bueno, con todo lo que he aprendido de mi padre, con todo lo que he caminado estos años al lado del pastor Pablo Shin, yo creo que algo puede ayudarme. ¿Qué pasó? Lo que más le estorbó durante el tiempo durante su tiempo del seminario, él dice que era precisamente guardar en su corazón la idea de que él sabía algo, había aprendido algo, que lo que tenía le podía ayudar. Entonces en ese lugar le hicieron destruir todo su campo. Porque al principio él le chocaba y no quería tirar su campo. Pero ¿qué hizo Dios? Lo forzó. Él, tan buen siervo, tan buen joven, dice que en una ocasión terminó peleándose al lado de la oficina del pastor con otro seminarista que le caía mal y que para colmo era el jefe del seminario y que vivía muy mal, que no llevaba la vida de fe, y se atrevía a decirle, tú nunca has llevado vida de fe, tú no sabes nada, tú no aprendiste nada, eres muy creído porque crees que tú sabes más que otros, que porque tú aprendiste con tu papá, tú no aprendiste nada. Y dice que le chocó hasta el grado que un día ya no lo aguantó más. Estaba recién operado, enyesada la pierna con la muleta y a muletazos se agarraron, ¿no? Junto a la oficina del pastor, ahí se estaban agarrando los dos. El pastor dice que no salían porque no dieron crédito a pensar que alguien se estaba peleando junto a la oficina del pastor y pensaron que estaban ensayando una obra de teatro. Dice el pastor que nunca vio, estarán ensayando. Y luego ya escucharon, pras, dijeron, están ensayando muy real. Y luego, creo que esto no es un ensayo. Salieron de ahí, los vieron a los dos agarrándose. Se humilló mucho porque vio mucho su falta. ¿Cómo es posible el buen hijo del pastor Pablo Shin, que fue al seminario porque siempre ha vivido por la fe y anhela servir al evangelio, encontrarse en semejante situación? Lo humilló mucho. Además, muchas situaciones que nos platicó que le acontecieron allá. Aunque Corea muy avanzado, pero de repente le empezaron a encontrar que la enfermedad a su esposa, que lo de su rodilla, que lo de su hijo, que lo de su hija. Entonces todo esto humilló su corazón y lo vació. ¿Pero para qué lo vació? Porque Dios quería darle lo mejor de su campo, lo mejor de su viña. Amén. Y él aprendió, dice, estoy aprendiendo. No, esto no es una ley como de que tratar de cuidar mi campo para que Dios no me mande a su bestia, sino más bien es una promesa. Definitivamente mi campo tiene que ser destruido para que yo reciba lo mejor de la viña del Señor. Entonces, el que nuestro campo esté siendo pisoteado, hollado, comido, destruido, no es un motivo de que nos entristezcamos. Es un motivo de que pensemos, el Señor me está preparando lo mejor de su viña. Amén. Y entonces cambió mi perspectiva de esta palabra. Yo me di cuenta, no es que no se pueda aplicar de esa manera, pero
siempre quería cuidar el campo, de que la bestia no lo destruyera. Por eso tratar de llevar una buena vida delante de Dios. Pero luego me di cuenta, qué necedad. ¿Cómo podría comparar mi campo con el campo del Señor? Más bien, mi campo sea siempre quitado. Ay, así, para que no se les olvide. Para recibir lo mejor de la viña del Señor. Amén. Entonces nosotros hay muchas situaciones que no entendemos, que no nos gustan, pero tienen un propósito. El propósito de vaciar nuestro corazón. En esta historia, una mujer, de Siria habían salido bandas armadas. Destruyeron todo su campo, ¿no es así? Dios la había preparado para un momento. Imagínense que esa mujer se hubiera hundido en la tristeza, en la queja, y hubiera vivido. Imagínense lo que fue para esa mujer. Primero que salgan bandas armadas de otro país, luego te rapten sin saber nada, luego te vendan como esclava a un país donde tienen costumbres contrarias a las tuyas, que además tú odias, y además te toque en la casa de un leproso que además para los israelitas es inmundo. ¿Cómo sería para esa mujer estar en esa situación? Muy triste, ¿no? Ay, Señor, no te entiendo, no te entiendo. ¿Qué culpa tengo yo? Pero es que Dios la había preparado para algo. Imagínense a alguien le hubiera predicado, ay muchacha, porque no sale su nombre aquí. Muchacha. Ay muchacha, Dios te preparó algo grande. ¿Y qué diría aquella muchacha? Viendo a Naamán leproso, ¿no? Y luego viendo sus costumbres paganas, y luego viendo lo que le sucedió. ¿Quién sabe cuántas cosas no le sucedieron? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está? Yo no veo de dónde Dios pudo. Si Dios permitió esto, Dios es un Dios malo. No debería pensar así. Y así hundida, no soporto a este hombre, no soporto a ese Dios. Dejar pasar toda la oportunidad. Pero lo que me sorprende es que la mujer estuvo atenta. Cuando descubrió la lepra de Naamán, entonces vio la oportunidad. Si rogase mi Señor al profeta de mi tierra, lo sanaría de su lepra. ¿Cómo pudo alcanzar esa sabiduría? ¿Cómo pudo estar en el momento justo, en la situación exacta? En la Biblia hay la historia también de Esther. ¿La conocen? Y Esther finalmente se convirtió en reina de todo el reino, ¿no? Reina de Persia, exactamente. Y entonces un día salió una ley para asesinar a todos los judíos, pero ella era judía. Entonces Mardoqueo, su tío, que era un funcionario, un escriba, le pidió, tienes que hablarle al rey de esta ley y tienes que abogar por el pueblo. Pero Esther estaba en una situación difícil, porque tenía mucho tiempo que el rey no la llamaba, y en ese tiempo la mujer, si no era llamada por el rey, por su esposo, si se atrevía a acercarse al rey, imagínense un rey de tan grande imperio, que bajo su cargo, bajo sus pies, está administrando y reinando sobre tantísimos reinos de la tierra. ¿Cuántos enemigos tiene? ¿Cuántas conspiraciones en su contra? Por eso ninguna mujer, ni por de confianza que sea, se puede atrever a acercarse a él sin que él la llame, porque se toma como traición, como conspiración. Porque si cualquiera se puede acercar cuando quiera al rey, es un peligro para el rey, alguien lo puede asesinar, envenenar o hacer algo. Por eso están todos paranoicos, porque teniendo a sus pies tan grande responsabilidad, es común que cualquiera en cualquier momento pueda asesinarlos. Por eso están expuestos todo el tiempo, tienen una ley. Ninguna mujer puede acercarse, ni por concubina ni por esposa que sea, si él no la llamare. Y cuando se acercan, tienen que ser esculcadas, revisadas, para confirmar que realmente ninguna le va a asesinar. ¿Qué pasó? Entonces Mardoqueo le dice, tienes que abogar. Pero Esther le decía, pero no me llama el rey, ¿cómo le hago? Entonces Mardoqueo con fuerza la empuja. O sea, Mardoqueo me parece un siervo muy precioso. Porque no es el siervo que, ay, bueno, ahí cuando quieras, ahí sí puedes, libremente tú, como te sientas, ora al Señor y el Señor te lo revelará. No es así. Mardoqueo es un siervo como nuestra iglesia es. ¿Cómo dirigió el corazón de Esther? Mira, Esther,
Por algo tú fuiste puesta en este lugar. ¿Cómo sabes si tú no llegaste para esta hora, para este momento, a ese lugar en donde estás? Y sepas, finalmente Dios traerá respiro y liberación a Israel de algún lado, porque somos su pueblo y no nos desamparará. Pero sepas que tú, por mucho que seas la reina, no escaparás de esta ley. No escaparás de la muerte. Porque Esther, ¿qué podía decir? Bueno, que se cuiden ellos, yo soy la esposa. Pero ¿qué le dice Mardoqueo? Le advierte, aunque tú estés cómoda, tú no puedes decir que esto a ti no llegará. Eso nos toca el corazón, porque nosotros somos también como Esther. Y a veces, ¿qué decimos? A mí ya me llegó la salvación, allá los que no la han recibido por necios, como si yo la hubiera recibido por sabio, ¿no? Allá aquello, pero es tu familia, hermano, pero son los que están a tu lado, son tus vecinos. Pues que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la suya. Pero tú, ¿cómo sabes si esta corrupción no te llegará a ti también, y a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Cuando yo veo un hermano frío hacia la iglesia, me sorprende, porque ¿en dónde quiere que crezcan sus hijos y sus nietos? ¿O no le importa? ¿O no siente dolor por las generaciones? Si los que estamos ahora dejamos de velar por el evangelio y dejamos de velar por el ambiente de la iglesia, y porque la iglesia se fortalezca en fe y en espíritu, y también en infraestructura, si nosotros no hacemos un ambiente precioso para los que vienen detrás de nosotros, creemos que nosotros, porque porque ahora nos encontramos cómodos y porque ahora nosotros nos encontramos en buen estado, ¿no nos alcanzará a nosotros? A veces somos como Esther, un poco egoístas. Mientras yo tenga mi silla, mi clima donde sentarme, mientras yo tenga mi oportunidad de congregarme, ¿qué me importa? Si la iglesia después de mí, ya será después de mí. Si se convierte en la Odisea, después de mí se convierte en la Odisea. No, ya es la Odisea, precisamente por ese pensamiento. Y entonces yo veo esto. La reina Esther pensaba, a mí no llegará, pero Mardoqueo fue firme con ella. ¿Cómo sabes si no llegaste para este tiempo, para esta hora, a este lugar? Entonces Mardoqueo la pudo poner alerta, y recapacitando y pensando dijo, bueno, manda al pueblo que ayunen, que oren por mí. Voy a ir con Mardoqueo, con el rey Jerjes. Y finalmente ya saben la historia. Esther fue, casi la matan, pero el rey le extendió su cetro, que significa que está bien, te permito acercarte, y ahí intercedió por el pueblo, se expuso como judía, la pudieron haber matado también por eso, pero finalmente el rey inclinó su corazón, recibió la gracia y salvó al pueblo de Israel. Una preciosa historia de una mujer que se encontró en la encrucijada entre velar por su comodidad o velar por la verdad. Pero ¿cómo pudo descubrir que ese era su momento? Alguien la empujó. Pues no te vino esta situación solo para que dijeras, ay, qué lindo, soy la reina de Israel. De la misma manera, hermanos, hay situaciones no solo como de ser reina, también de ser esclava. La de la esclava es el caso contrario. La secuestraron bandas armadas. Veo a muchos hermanos medios dormitando. Hermano Pablo, párese, hermano, no quiera luchar contra el sueño, no va a poder. Pero si usted cree en Dios, levántese, enjuáguese la cara y escuche la palabra con fe. Hermano Daniel también. Hermano Brandon también. No estoy compartiendo. Presente. Lo que estoy compartiendo, para esta hora lo estoy compartiendo. Y si ustedes se duermen, luego, como dice el dicho, camarón que se duerme, tal cual. Eso es lo que estoy compartiendo. Pero los camarones, así no va a poder estar despierto. Porque para esta hora estoy compartiendo esto. Porque muchos de ustedes les llegan situaciones en las que les establecen como reyes o se los llevan como esclavos. Pero si solamente están llorando o enorgulleciéndose de las situaciones, no saben distinguir para qué han llegado a ese momento. Algunos de ustedes Dios les permite dones, capacidades, talentos, habilidades, también recursos, pero no sabe para qué ha llegado a esa hora. Entonces, ¿qué hace? Como Esther quería, ¿no?
¡Ay, qué padre! Soy la reina. Pero no entendía para quién ella era la reina. Y también lo mismo, a algunos le llegan dificultades, problemas, esclavitudes, algunas cosas donde una bestia destruye su campo, porque Dios le quiere dar lo mejor de su viña, pero por estar bien dormido no puede ver cuándo tiene que tomar la oportunidad. Mi amor, tú también. Yo sé que estuvo buena la comida, ¿no? Yo me sorprendí. Cuando la probé dije, wow, esto mejor que restaurante, más ricos los tacos y todo. Pero ya, regresemos al tema. Entonces Esther es el caso contrario. Había sido puesta como reina, pero ¿para qué hora? Para la hora de salvar a su pueblo. La muchacha del libro de Reyes había sido puesta como esclava, pero ¿por qué? Igual que Esther, para salvar a su pueblo. Amén. Pero ¿por qué esa mujer pudo estar atenta? Si hubiese sido como nosotros, solo hundida, ay, me secuestraron y luego sufrí y luego me trajeron a esta cárcel y me metieron hasta el fondo y mira, me pusieron un cepo y así yo no cepo nada, ¿no? Yo ya ni cepo. Solo así algunos hermanos deprimidos, no me entiendo, no sé qué pasa, porque están tratando de encontrar esperanza y respuesta, o están llenando su corazón con sus pensamientos, con sus confusiones, con sus ideas. No se dan cuenta que están llenando de basura lo que además ni siquiera es nuestro, porque nuestro corazón y nuestra mente pertenecen al Señor. Fuimos comprados a precio de sangre. Yo no tengo derecho de llenarlo con lo que a mí se me antoja. Aunque de mi corazón y de mi mente suben muchos pensamientos malvados, yo no soy quien tiene derecho de ponerlos o no en el, ¿cómo podríamos decir?, en el compartimento de mi fe, en el compartimento de mis creencias y convicciones. Yo no soy quien tiene el derecho de dejar o no dejar entrar las cosas allí. Pensar, ¿por qué dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué dice la Biblia que en nosotros habita la mente de Cristo? Porque realmente a quien le pertenece ese hueco al que nosotros llamamos convicciones y al que llamamos creencias y además al que llamamos nuestro corazón, no es nuestro sino del Señor, y realmente debe ser llenado con las cosas del Señor, con los tesoros del Señor, con las promesas del Señor, con la guía del Señor Jesucristo, con el corazón del Señor Jesucristo. Pero ¿con qué lo estamos llenando, hermanos? Y entonces empezamos a llenarlo con que yo pienso y yo, nuestro divagar, ¿no? Y luego, y luego está, ay, estoy muy mal, pastor. No sé qué pasa conmigo, no se puede. No se puede y nunca se ha podido y nunca se podrá. Por eso no llenes tu corazón con lo tuyo. No tienes ningún derecho de meter esa basura allí. De antemano saber que lo mío es basura. Basuras que solamente me detienen, me contaminan, me distraen, no me dejan ver para qué hora yo he llegado. Pero cuando, entendiendo que mi corazón es templo del Espíritu Santo, lo lleno con las promesas de Dios. Como si fuera un soldado que está en la puerta de mi corazón. A ver, tú, identifícate. ¿Quién eres? Yo soy miedo y ansiedad. Ah, qué bonito. ¿Y de dónde vienes? Yo soy tú. Ese es mi lugar, mira, ahí, yo salí de allí, ese es mi lugar. ¿Quién dice que ese es tu lugar? Pues tú mismo. Es un engaño de Satanás. ¿Yo mismo quién? A ver, cuéntame, identifícate. Ahí cuando uno investiga un poquito ya se da cuenta. Ah, tu origen es la carne, eres del viejo hombre, provienes de Benjamín, pero Benjamín ya fue crucificado en la cruz. Alguien se le olvidó avisarte, creo que llegaste muy tarde al aviso de que tú estás muerto. Nada tienes que ver conmigo, nada tienes que hacer tú aquí. Miedo y ansiedad, tú perteneces a un muerto que ya no define mi vida, que ya no es más, que fue crucificado en esa cruz. Amén. Y luego viene también los deseos y la lujuria, y vienen y visitan. Hola, vengo a entrar aquí a tu corazón. Ah, sí, ¿de dónde saliste? De ti, yo soy tuyo. Sí, ¿verdad? Si eres mío. Ay, sí, porque yo lo sentí, ¿verdad? Sí, por eso yo soy de ti. Ah, bueno, pues pásale.
No, ¿verdad? No, el lugar al que tú quieres entrar es un templo sagrado. Nada inmundo entra en él. Pero si yo salí de allí. No, tú saliste de la mentira de Satanás, de la carne que ya fue clavada en esa cruz. Amén. Entonces tomas aquel pensamiento y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no es así? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo yo puedo tener esta fuerza, este soldado? Se llama discernimiento y proviene de estar lleno de las promesas de Dios. Porque se puede distinguir bien, esto es una promesa de Dios, esto es una voluntad de Dios, esto es el corazón de Dios o solo son mis conflictos. ¿No se puede distinguir? Entre algo que realmente proviene de Dios y algo que no proviene de Dios es muy difícil. A veces me preguntan, pastor, es que no sé distinguir lo que es de Dios y lo que no. Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos. Si recibiendo ese pensamiento tu corazón se llena de paz, de esperanza, se pone firme, se levanta, tiene gozo o tiene arrepentimiento, pero arrepentimiento verdadero, no condenación, que es diferente. Arrepentimiento, entonces es de Dios. Pero si aquello que vas a permitir entrar en tu corazón solo te confunde, te llena de guerra, de ruido, te desanima, te condena, te entristece, y no para arrepentimiento, sino solamente para condenación, entonces ya puedes entender eso. No tiene ningún caso tratar de resolverlo. El gran error, tratar de resolverlo. Es ya la trampa, de ahí ya lo dejé entrar. No tengo nada por qué resolver mis conflictos. Tengo que agarrar mis conflictos y tirarlos a la basura donde pertenecen, clavarlos en la cruz. Amén. ¿Qué arma más poderosa que la cruz? Yo creo que por eso inventaron la leyenda que cuando vienen los vampiros con la cruz los ahuyentas, ¿no? Creo que los vampiros son los pensamientos y la cruz es el evangelio. Y en mi corazón, que es un templo sagrado, no dejo entrar cualquier cosa. Tengo muchos pensamientos, más de los que ustedes imaginan, prejuicios, molestias, resentimientos, rencores contra algunos, contra algún hermano, algún, ¿cómo podríamos decir? Odio, ¿no? Se levanta. ¿Por ustedes qué creen de que yo estoy hecho de qué? ¿De espíritu? También estoy hecho de carne y hueso. También tengo mis carnalidades, ¿no? Pero cuando vienen a la puerta de mi corazón, se amontonan todas ellas, tengo un cadenero bien bueno. Se llama Jesucristo. Es la palabra de Dios. Y les dice, ¡hey! Ahí, hasta ahí. ¿Quién va a entrar? Identifíquense. Ya sacan su credencial. El que viene del Señor entra. El que no viene del Señor, para afuera. Ronda allá afuera, pero no lo dejo entrar en mis convicciones, en mi identidad. Amén. ¿Me quiere engañar? Yo sí, viene bien enmascarado, como menor de edad que se maquilla de mayor de edad para entrar al antro. Pero se ve luego, no, tú no tienes ni 13 años, tú aquí no pasas. ¿No? Yo soy tú no eres yo. En todo caso, yo estoy muerto y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Con esa manera uno puede vivir una vida muy, muy feliz. Además, concentrarse, porque hay horas que el Señor permite en nosotros. Pueden ser horas en las que nos encontremos como reyes u horas en las que nos encontremos como esclavos. No hay diferencia, no importa. Lo importante es que en vez de hundirte con la situación, sepas muy bien, como compartí en la mañana, des por cierto que Dios me envió para que anunciásemos el evangelio. Amén. ¿Por qué Dios ahora me permite esta esclavitud, esta caída? ¿O por qué Dios ahora me permite este levantamiento, esta gloria, estas herramientas, este recurso, esta capacidad? Para lo mismo. Porque en medio de ello Dios quiere que anunciemos el evangelio, Dios quiere que nos encontremos con Él, nos quiere dar de lo mejor de su viña. Por eso no hay diferencia. En la iglesia hay hermanos que tienen mucho y hermanos que no tienen nada. Y los que no tienen nada, para el Señor no tienen nada, y los que tienen mucho, para el Señor tienen mucho. Amén. No hay diferencia. ¿Por qué yo no puedo hacer como aquel hermano? Porque tú para esta hora has llegado. ¿Y por qué aquel hermano no puede ser como yo? Porque él para esa hora ha llegado. Amén. Esta preciosa historia de la
muchacha. No tiene ni nombre, pero eso me encanta. Porque ustedes pueden ponerle Pancracia, Anacleta, Lucrecia, ¿no? Petronila, Espota Verderona, ¿no? Juanita. Le pueden poner el nombre que quieran. Le pueden poner el nombre Laura, Dara, Ili, Ana, Michelle, ¿no? No sé, todos los nombres de ustedes. Hasta le pueden poner ahí también nombre de hombre, ¿por qué no? Entonces, en vez de muchacha, muchacho, ¿no? Aarón, ¿no? Ahí puede estar. El muchacho Aarón, que llegaron bandas armadas, situaciones difíciles que le causaron dolor al corazón, pero que lo hicieron estar en una situación en donde había una oportunidad para Dios. Amén. Pero por estar hundidos no pueden descubrirlo. Pero el que se despierta, dando por cierto que Dios lo llamó para el evangelio, aquel que vive despierto, no hundido, sino concentrado, atento, se da cuenta, para esta hora he llegado. Me gustó mucho la historia. Naamán el leproso, era un motivo de que ella estuviera, ay, ¿por qué inmundo? Ay, luego, ay, ¿qué más? Nada más me falta que me orine un perro. Me secuestran bandas armadas, me llevan cautiva, me hacen esclava de una nación pagana, además con un leproso me vino a tocar. ¿Cuánto aborrecería a un israelita trabajar con un leproso? Por eso la Biblia lo dice. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ella pensó, leproso. Yo tengo un profeta en mi tierra. Representa a la iglesia, el siervo de Dios, ¿no es así? ¿Cómo yo puedo saber esta situación, cómo se puede solucionar? Ir al siervo de Dios. Mi señora, con todo respeto, yo sé que su esposo no quiere que nadie sepa, pero yo sé, yo lavo. Ay, qué asco, ¿verdad? Para un israelita que se purifica continuamente. Y he visto que su esposo tiene lepra, hasta para su propia comodidad. Ya no quiero trabajar con un leproso, ¿no? Hasta por eso. Entonces, si mi Señor iría al profeta que hay en mi tierra, lo salvaría, lo sanaría de su lepra. Ella tiene fe en su corazón, esperanza. ¿Cómo puede tener esperanza aún en medio de esa situación? Porque entendió que no se trata de ella la vida, se trata de Jesucristo. Vivió para su pueblo. Entendió, mi propósito de vida es más grande que mi propia vida. Es la vida de muchos, está en juego. Y la salvación de Israel provino del lugar más inverosímil que hubiéramos podido imaginar, ¿no? Una muchacha raptada por bandas armadas terminó como la esclava de Naamán, el leproso. Precisamente Dios la había preparado para gran salvación. Y ella lleva, imagínense qué cosas se mueven por una esclava. Y entonces Naamán es un siervo muy precioso también. Porque si ustedes se dan cuenta, Naamán es un siervo que se deja dirigir también por sus siervos, ¿no es así? Los escucha también. ¿Cómo te atreves a insultarme? Yo no soy ningún leproso, ¿no? ¿Cómo se atreve a juzgar mi lepra, la esclava esa que ni de nuestra nación es? ¡Mátenla! No, él, ¿en serio? ¿En serio, mi señor? Y fue con el rey de Siria. Mi rey, una muchacha esclava de mi casa me contó que hay un profeta en Israel que me puede sanar de mi lepra. ¿Puedo ir? Y entonces el rey manda cartas, o sea, de manera diplomática, lo manda con el rey de Israel. ¿Qué es lo interesante? Cuando las cartas del rey de Siria llegan al rey de Israel, te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Sabe pues por estas cartas que cuando él llegue, yo lo estoy enviando para que lo sanes de su lepra. Pero el rey, ¿cómo reacciona? ¡Ay! ¿Cómo es posible? Rasga sus vestidos, ¿no? ¡Ay! No vale la pena la vida. Miren cómo busca ocasión contra mí para hacerme la guerra. Porque ya tenían miedo. Porque Siria estaba dominando y conquistando. Mira, ¿que acaso soy yo Dios que dé la vida o la muerte? ¡Ay! Y puso su rostro en tierra y rasgaba sus vestidos y se lamentaba. Se parece más. Era la oportunidad, pero ¿la ve? No la ve. Lo bueno es que el profeta se enteró y mandó a decirle al rey, rey, ¿por qué rasgas tus vestidos?
Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eso es la Biblia que nos está diciendo. Hermanos, ¿por qué rasgan sus vestidos? ¿No tienen iglesia? ¿No tienen siervo? ¿Y el siervo no tiene siervo? ¿Y el siervo del siervo no tiene siervo? Tenemos muchos siervos, tenemos iglesia, tenemos hermanos, tenemos Jesucristo. ¿Por qué rasga sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que esto es para bien. Amén. Algunos no tienen costumbre de tener comunión, no tienen costumbre de buscar, de llamar. Ay, el pastor está ocupado. Sí, un poquito, pero si me insiste, si me busca un poquito me encuentra. Hoy la hermana Claudia, ya no era el tiempo, yo ya le había dicho sí después de la comida, pero como se retrasaron las reuniones y ya dije, ya no me va a dar tiempo de atender a la hermana Claudia, pero estaba ya fuera de la oficina. Y cuando ya me iba yo a preparar para predicar, ahí estaba, que era urgente. Y yo vi, creo que para esta hora he llegado, entonces ya entró ella con su esposo. Al principio me causó carga porque yo dije, ya no tengo tiempo, tengo que salir a predicar, pero luego dije, ¿ya qué hago? Pues ya está todo así, ¿no? Para esta hora ha salido esta situación. Pude compartir con ellos. Y entonces ellos pudieron encontrar al siervo de Dios, ¿no es así? Ustedes también, hermanos. Sean, ¿cómo podríamos decir? Sean de fe. No violentos. Sí, pues ¿qué les digo? La Biblia dice, el reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo arrebatan. Sí, estamos ocupados, pero también tengo otros compañeros, otros consiervos. Pero también, si ustedes insisten, si buscan, ¿cómo no? Pero lo más importante aquí es, aunque el rey tenía la oportunidad de salvación para su pueblo, se hundió en la desesperación, no pudiendo ver la oportunidad para Dios. Esa es la diferencia entre la sierva, que aunque sí tenía motivos de los cuales sufrir y cuales llorar, no se hundió en ellos, sino vio y reconoció a Jehová. Y el rey, que no tenía ningún motivo para sufrir y para llorar, por cualquier cosita estaba llorando. ¿Nosotros cómo somos? ¿Como la muchacha o como el rey de Israel? Por eso, lo que la Biblia nos quiere enseñar es que no es la situación el problema, sino nuestra mentalidad. No es la situación el problema, sino los que están cerca del Señor. Porque estoy seguro que aquella muchacha vivía cercana al Señor. Por eso el Señor le enseñó, esta es tu hora. Pero aquel rey, por más que tiene una gran posición, no vive cercano al Señor, por eso no pudo distinguir su hora. Y solo se hundió en su sufrimiento. Si ustedes se sienten hundidos en su situación, en su confusión, en su sufrimiento, pueden saber qué está pasando con ustedes. No están reconociendo su hora, no están atentos a la oportunidad de Dios, porque encuadraron a Dios en una imagen o están lejos de la comunión con el Señor, por lo cual no pueden distinguir. Y solo sufre y se queja y rasga sus vestidos. Entonces aquí yo les comparto, venga ahora a mí. No es a mí personalmente, sino a Dios. Y sabrá que hay profeta en Israel. No tiene por qué sufrir solo, no tiene por qué cargar solo, no tiene por qué pasarlo solo. Acérquese al Señor, encontrará la oportunidad. Esta situación finalmente terminará siendo para la voluntad de Dios. Amén. El contraste está entre la esclava, muy difícil, pero muy atenta, muy concentrada, muy despierta a la voluntad de Dios. Y el rey, por más que es rey, perdido de la voluntad de Dios, ido, ¿sí o no? Por cobarde, por perdido, por ido, solamente sufre en vano. Por eso no gastemos nuestras lágrimas, como le dicen las amigas a las amigas, no llores por ese que no vale la pena. Ni caso tiene, ay, ¿no? Tonta, ¿por qué lloras por ese menso? No vale la pena llorar por un hombre, dicen, ¿no? Bueno, yo les diría parecido, no vale la pena sufrir por los engaños de Satanás, por sus mentiras. No le den sus lágrimas al diablo, dénselas al Señor. Amén. Entonces acérquense al Señor y ustedes verán, en medio de lo que aparentaba ser un fracaso, una destrucción, una prueba del diablo, una cosa horrible de la cual no había solución, encontrarán que en realidad Dios les quiere dar lo mejor de su viña. Amén.
Y la vida de ustedes es para gran salvación, para gran esperanza y luz de más de lo que nosotros imaginamos. Es nada más estar atento y despierto. Para esta hora he llegado. Así sea cuando Dios me permite reinar o cuando Dios me permite fracasar y tener dificultad, nunca es un fracaso en el Señor, sino Dios está dándome lo mejor de su viña. Amén. Bueno, vamos a compartir hasta aquí.